Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Amós capítulo 6, la destrucción de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque tu amor y tu misericordia nos acompañan constantemente. Gracias por este día que nos das y ayúdanos para poder permanecer a tu lado en el desempeño de las diferentes labores del día. Al comenzar, queremos pedirte, Señor, que la presencia de tu Espíritu sea una realidad, que al abrir la Escritura, tú puedas llegar a nuestro corazón con un mensaje de esperanza, de fortaleza y de crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Confiamos en ti, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 6 y 7 del libro de Amós nos ayudarán a entender la justicia divina, en especial en su trato con Israel. El capítulo 6 de Amós parte del tercer mensaje de Amós para Israel, donde se denuncia el desenfreno de Israel, se anuncia una completa devastación debido a su maldad y se muestra una vez más que este pueblo no tiene voluntad para corregir su conducta. Es un pueblo que no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su necesidad de salvación. Por lo tanto, es dejado a merced de los resultados ineludibles del pecado. Y estos traen consecuencias terribles para el pueblo en general. Podríamos decir, si solo hubieran reconocido su maldad y se hubiesen arrepentido, las cosas serían diferentes. Se describe en la primera parte del capítulo 6 un estado de complacencia propia e imaginaria de seguridad. Versículos 1 al 7 vamos a tomar varios elementos en cuenta. Versículo 1. Hay de los que reposan en Sión y de los que confían en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones, a quienes acude la casa de Israel. El primer llamado de atención se debe a la confiada manera de vivir tanto de los habitantes de Judá como los de Israel. Viven para su complacencia propia. Están en una terrible condición apóstata y de apatía. También se destaca que los israelitas vivían confiados y que nada les pasaría. Samaria era una ciudad inexpugnable, quedaba sobre un monte que dominaba una pequeña planicie, tanto que el poderoso ejército asirio le tomó casi 2 años poder tomar esta ciudad. Así que ellos se sentían seguros y confiaban más en su capacidad arquitectónica y en sus defensas que en Dios. En su inconsciencia y fatuidad se entregaban sin preocupaciones a gozar de su riqueza, suponiendo que su situación privilegiada había de durar para siempre. Pero la censura también incluye a los líderes del pueblo cuando dice: «Ay, los notables y príncipes entre las naciones a quienes acude la casa de Israel». Israel ostentaba con orgullo la posición privilegiada que Dios le había otorgado, aunque no obedecían a Dios. Pero además, este ay es para los líderes de la nación que debieron ser modelos de rectitud y justicia y se entregaron a la complacencia y degradación de esa justicia. Israel comparado con las 3 ciudades vecinas, versículo 2 dice: «Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, y descended luego a Gat de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que esos reinos? ¿Es su territorio más extenso que el vuestro?». Se menciona 3 ciudades. La primera es Calne, una ciudad al nordeste de Siria que Tiglat-Pileser III había tomado. Hamat era una ciudad antigua situada a la orilla del río Orontes, lo cual pagaba sus tributos al rey de Siria. Y Gat, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Estas ciudades que ostentaban poder, riqueza y paz
fueron tomadas y destruidas. Israel entonces no debería sentirse tan segura, o quizás más segura que ellas, porque su maldad lo guiaba a lo mismo, a la destrucción. El Señor pregunta: ¿sois vosotros mejores que esos reinos? Lo que ellos hacían no demostraba ningún tipo de superioridad sobre estas naciones. Su maldad la guiaba por el camino en que estas ciudades fueron finalmente destruidas. Pero en el versículo 3 encontramos: vosotros que creéis alejar el día malo, acercáis el reino de maldad. Ellos en su falsa seguridad pensaban que el día de su juicio, el día del juicio divino, se dilataba. Ellos seguían en su complacencia con su falsa seguridad. Israel creía alejar el día de la calamidad, pero al mismo tiempo entronizaba la iniquidad o violencia en su medio. Esto lo que hizo fue apresurar su castigo. En los versículos 4 al 6 leemos: el joven profeta que era pastor de ovejas se ofende al ver la vida lujosa de derroche que llevaban los ricos de Israel. Leamos: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos sacados del estado. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los perfumes más preciosos, pero no se afligen por el quebrantamiento de José. Amós expresa su sorpresa ante la vida voluptuosa de las clases superiores de Samaria. Sus lechos eran de marfil, donde los ricos se recostaban como parte de su derroche y libertinaje. Se alimentaban de lo mejor del rebaño. Aunque organizan orquestas y coros como David, no son para alabar a Dios, sino para usarlos en sus propios deleites. Ellos cometían sacrilegio usando tazones con los que se ofrecían las ofrendas de libaciones y demostraban falta de piedad. Tanta era su lujuria que no se preocupaban por las necesidades del pueblo. Por eso dice: pero no se afligen por el quebrantamiento de José. Pensar en las necesidades del pueblo era robarle por un momento sus pensamientos licenciosos, así que preferían pasar por alto todas estas dificultades que pasaba Israel. Recordemos que el egoísmo es el gran pecado que origina dos males: menosprecio de Dios y menosprecio del hombre. En el pecado de Adán se ilustra esta realidad. Menospreció al Señor y sus indicaciones comiendo del fruto prohibido, y cuando fue confrontado menospreció a su esposa al echarle la culpa de su pecado. Esta es la raíz de la maldad. El corazón humano menosprecia las indicaciones divinas, se cree más sabio que él, cree que está tomando el camino de la verdadera libertad, pero cuando es confrontado con sus decisiones, entonces le echa la culpa a los demás. Esta es la razón de la persecución a los hijos de Dios: tratar de echar la culpa a los demás sin reconocer su propio pecado y arrepentirse. Este pueblo que vivía al servicio del egoísmo recibe su sentencia. Versículo 7. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Israel irá a la cabeza de los reinos hebreos que serán llevados cautivos. Estos que ahora ostentan placer, lujo, serán llevados encadenados a tierras distantes, desposeídos de todo. Era el resultado de su vida licenciosa, lejos de Dios. Saben, amigos y hermanos, esta lección debemos tomarla con cuidado, porque a veces, por estar distraídos por los placeres que este mundo ofrece, lo único que encontramos es destrucción, y es lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y es lo que pasa en el mundo hoy. Menosprecia la amonestación del Señor y sigue sumido en los placeres vanos de la vida. Ellen G. White hace la siguiente advertencia: el letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. El pecado ya no os parece repulsivo porque Satanás os ha enceguecido. Pronto se ha de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida. Es la amonestación de los ángeles de Dios, y se oyen otras voces que dicen: no os excitéis, no hay causa de alarma especial. Los que se sienten cómodos en Sión claman paz y seguridad
mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como una broma. Los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen razón en el asunto y todos siguen durmiendo tranquilos. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo y cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaron de Lot por sus temores y advertencias. Fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. Esa misma noche se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 75. ¿Con cuánto cuidado debemos tomar en cuenta cada amonestación que el Señor envía? Y esto debemos hacerlo con mucho entendimiento, ya que puede ser demasiado tarde para algunos. Una vez que el Señor denuncia los crímenes, entonces ahora describe los castigos que vendrán. Versículos 8 al 11. El Señor empeña su palabra, su carácter en esta sentencia. Versículo 8. Jehová, el Señor, juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: desprecio la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. No hay nadie más alto que Dios, así que puso su palabra como garantía que esta maldad de Israel no será para siempre. Y se diferencia de este pueblo cuando dice: desprecio la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Para nada el Señor se identifica con los que este pueblo está haciendo. Desprecia su maldad y su egoísmo. No los puede tolerar. Dios no puede tolerar el pecado, es contrario a su carácter de amor y justicia. Porque si es malo que una persona desprecie el dinero que ha ganado en cosas innecesarias, ¿cuánto más este pueblo que derrocha a costa del fraude y cometiendo injusticia al pobre, está derrochando las ganancias que obtiene? Esto es algo que Dios no puede tolerar, la injusticia y además de eso el egoísmo. Sigamos con el versículo 9. Acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán. Quizás sea una referencia a los 10 que estudiamos en Amós 5:3, el remanente de las guerras reñidas en las últimas etapas de la historia de Israel. Es bueno recordar que Israel no perdió su prosperidad en un solo desastre, sino que la desintegración de la ciudad se produjo en etapas graduales. Si esos 10 se hubiesen salvado de la muerte en la guerra, habrían muerto de hambre y pestilencia en el sitio contra Samaria. El desastre será tan grande y habrá tantas personas muertas que los parientes sobrevivientes no podían enterrarlos y se veían en la necesidad de cremar los cuerpos. Y será tan grande la desesperación que se levantará una prohibición. Versículos 10 y 11. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que esté en el rincón de la casa: ¿hay aún alguien contigo? El otro dirá: no, y añadirá: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová, porque Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Generalmente en Israel los cadáveres eran sepultados, pero en algunas oportunidades debían ser quemados. En este caso, como el pariente más cercano no aparece, los cadáveres deben ser sepultados, y entonces se prohíbe invocar el nombre del Señor. Este tipo de prohibición tiene muchas interpretaciones, pero lo que podemos concluir es que el tiempo de invocar misericordia había pasado. La decepción era grande. El dolor que experimentaban excedía lo que ellos esperaban, que consideraban que invocar el nombre del Señor era como ratificar que el Señor siga dictando sentencias sobre el pueblo. Así que en medio de ese desastre, todavía consideraban innecesario invocar el nombre de Dios. En la parte final de este capítulo 6 de Amós se revela la necedad del pueblo que pensaba desafiar los juicios divinos con su propia fortaleza y resistir al enemigo que sería enviado para hacer efectivo el castigo. Versículos 12 al 14. Es muestra de una gran arrogancia.
Leamos el versículo 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? El Señor desafía sus intenciones y hace referencia a que los caballos no pueden galopar sobre las peñas rocosas y los bueyes tampoco pueden hacer esa tarea. La lección es que las tentativas de Israel de evitar el castigo inminente serían inútiles. Un mal proceder inevitablemente traería el desastre sobre la nación. Ellos consideran que no necesitan de Dios para hacerle frente al enemigo, que toda su riqueza, todo su poderío lo han levantado sin la ayuda de Dios. Entonces podrán desafiar el castigo divino, podrán enfrentar lo que venga sin temor y que van a vencer. Pero el Señor les reclama, la justicia la volvieron ajenjo. La justicia se había convertido en la más mortífera injusticia y todos sufrirían los terribles e inevitables resultados. Israel había pervertido la justicia, su fruto era la más amarga injusticia y el mal más amargo. Versículos 13. Vosotros que os alegráis por nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Es decir, ellos creían que por sí mismos vencerán. Por eso el profeta Amós les dice, vosotros que os alegráis por nada. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, ustedes se regocijan por la conquista de Lodebar. Lodebar significa tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Amós destaca que están poniendo su confianza en ídolos, en alardear de seguridad y se enorgullecen de su poder, pero que esto es como enorgullecerse de una tierra estéril, seca, que no produce nada. Están poniendo su fe en lo que no existe, por eso colocan su confianza en nada. Y termina este capítulo 6 de Amós, en donde se da sentencia final, versículo 14. Pues de cierto, casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprima desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Los asirios vendrán como instrumentos de la ira de Dios y los invadirán desde el norte hasta el sur. Los destruirá y en lo que confiaron. ¿De qué les servirá? De nada. Dios les muestra que esta confianza en esas cosas no vale nada, que su verdadero refugio y esperanza está en Dios, y es por no arrepentirse de su pecado que se acarrean tan grande desastre. Apreciado amigo y hermano, este capítulo llama a una profunda reflexión. ¿En qué o en quién está depositada nuestra confianza? Recordemos que solo el Señor es digno de confianza. Solo en Él encontraremos verdadera vida. No cerremos nuestros oídos a su llamado de amor. Respondamos y entreguemos nuestra vida al dominio del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.